En este encuentro, compartiendo la CIA, bien personalizado para ustedes profesionales de la salud mental, vamos a repasar de nuevo este concepto del compartir. El proyecto se llama Compartiendo la IA, con un significado que lo traigo de la etimología. También ya lo hemos visto, pero lo repasamos. Tiene que ver con repartir junto a otros, a otras, dividir conjuntamente. En este caso es algo inmaterial, no estoy dividiendo una torta, sino un poco de conocimiento, experiencia también, como para, bueno, no quedármela solo, sino compartirla con ustedes. Y el encuentro de hoy particularmente se llama Interactuando con la IA. La vez pasada estuvimos recibiendo a la IA, ahora que ya la recibimos, vamos a empezar a interactuar. El siguiente paso. 4 puntos principales va a tener nuestro encuentro de hoy. Primero vamos a ir a entender un poco la actualidad de la IA en la salud mental. Última vez hemos visto algunas cuestiones, un poco de información sobre qué estaba pasando con la IA, pero ahora vamos a enfocar un poco más en el rubro. Vamos a pasar por consideraciones éticas, que este punto realmente lo considero muy importante de mi lado para compartírselos y, por supuesto, en el uso en sí de la IA. Además, es un tema muy sensible y que realmente está bueno empezar a hablarlo con mucha más eh, tangiblemente, porque se habla como de algo muy amplio como ética en la IA, pero hay que empezar para mí a entender qué significa hacer una práctica ética con la IA. Vamos a ir de lleno a practicar, a usar el prompting, que les anticipo tiene que ver con esto de interactuar con un modelo de lenguaje de inteligencia artificial. Ya vamos a ir, pero para que la palabra no haga mucho ruido, tiene que ver con chatear, ni más ni menos, en este primer paso por lo menos. Buenas prácticas del prompting. Y vamos a cerrar con algunos casos reales, bien actuales, y debate. Al final vamos a ponernos a charlar un poco de opiniones, qué les parece a cada uno lo que quieran compartir sobre estos casos reales o sobre cualquier otra cosa. Sí me parece interesante que en cualquiera de los pasos anteriores, si hay preguntas, si hay dudas, si hay algo que no está claro, si hay una palabra que suena rara, porfa, párenme, me gustaría mucho que me hagan esas preguntas en vivo, que les vayan los conceptos, que nada le quede en el aire. Así que eso por este lado. Lo mismo del lado virtual. eh, el audio está abierto, así que si querés puedes levantar la mano, podés preguntarme, Diego, no hay ningún problema, al contrario. Bueno, vamos allá. Lo mismo, el mismo juego con el significado etimológico para que entendamos cuál es el propósito de este encuentro. Interactuar vendría a ser actuar entre o actuar mutuamente, una acción recíproca entre dos o más elementos o personas. Esa es la invitación. Interactuar. Actuar en conjunto con, en este caso vamos a utilizar un modelo en particular para hacerlo más rápido, más sencillo, pero es una intención de empezar a interactuar con la inteligencia artificial como tecnología. Bueno, vamos con la actualidad. Esto lo vamos a pasar medianamente rápido, pero es como para dar un poco de contexto, ¿no? Nosotros sabemos que la IA está siendo incorporada en muchos de los sectores, pero particularmente en el sector, el 65% de las organizaciones ya está utilizando IA generativa en al menos una función empresarial. Acá, para ser claros, esto quiere decir, o yo lo interpreto como que tal vez no se están utilizando específicamente en procesos de salud mental, pero organizaciones que tengan, por ejemplo, un área administrativa, que seguramente lo tienen, es muy probable que ese sea el área en donde más se esté utilizando. Por eso el 65% a mí me suena a que es muy probable que haya desarrollos de inteligencia artificial en la salud mental como tal, pero seguramente estas organizaciones tengan otros departamentos, otras áreas en donde se va optimizando ese tipo de procesos a través de IA. Es un dato que lo tomaría como con pinzas. No creo que el 65% de las organizaciones de salud mental ya tengan incorporada la IA en sus procesos directos, digamos. La inversión y beneficios esperados. Bueno, a través de algunos estudios de McKinsey Company que siempre están proyectando, se plantea que la inversión global en tecnologías de inteligencia artificial se proyecta que alcanzará 200.000 millones para el año próximo. Un montón de plata, básicamente. Este dato a mí un poco me suena transparente por ser solo un número de mucho dinero,
Pero sí, cuando lo analizamos un poco y empezamos a entender que eso es inversión que empieza a repercutir en equipos de trabajo, en infraestructura, en proyectos, ahí para mí cobra más relevancia, ¿no? En entender que va a haber pacientes, ¿no? Y que van a tener, de alguna u otra forma, van a verse involucrados porque hay una inversión que seguramente va a buscar un retorno, ¿no? En la fase empresarial. Entonces, para mí es interesante verlo desde esa perspectiva, más que el dinero en sí que se invierte. Bueno, siempre, o por lo menos de mi lado, siempre va a estar esta perspectiva de entender a la IA como una tecnología exponencial y todo lo que eso conlleva con la controversia que genera, no solo en este rubro, ¿no? Es algo general, no responde a un rubro en específico, pero bueno, vamos a ver en este caso, uno de los riesgos más reportados es la inexactitud en los datos, que ha afectado casi el 44% de las organizaciones que implementan esta tecnología. A mí no me extraña ese indicador, de hecho realmente me parece bajo, pero lo respeto, porque realmente si no hay un entendimiento profundo, si no hay muchas pruebas exhaustivas sobre la IA, los resultados no son buenos. Está probado realmente. Porque estamos hablando de una tecnología generativa. Va a generar algo. Veremos después si está bien o no en relación a el prompting, es decir, cómo le preguntamos, qué le pedimos y otros factores que vamos a ir viendo. Y por supuesto, la infracción de la propiedad intelectual y la seguridad cibernética. Estos son definitivamente riesgos en donde se está empezando a tomar acción, ¿no? Ya no es solo analizar y debatir, sino que realmente se está empezando a tomar acción. Vamos a las consideraciones éticas. Vamos a pasar por cuatro que anticipo desde ya que no son ni todas, ni creo que sean en sí, digamos, taxativas en el sentido de que con estas nos quedamos y está todo bien. No, solo son cuatro que para mí, tanto en mi experiencia como en mi investigación, son principales, es decir, atendiendo esas cuatro realmente hacemos un abanico bastante grande del tema y creo que también son como las de mayor peso, como las que están más en boga por lo que va ocurriendo en la actualidad. Privacidad y confidencialidad. Bueno, acá esto es, pero bastante evidente, bastante sencillo de interpretar en el sentido de que los datos que ingresen a un modelo de lenguaje, esto no sé si lo tienen claro, pero lo cuento de una manera simple. Todos los datos que ingresen a los modelos de lenguaje que nosotros utilicemos, nosotros digo, no desarrolladores, no personas que tengan un perfil muy técnico, sino los que estamos acá seguro, se almacenan en la base de datos de la empresa que tiene esta solución, este programa. Eso no necesariamente es algo malo, digamos, pero sí es importante que lo sepamos para, obviamente, digamos, actuar en consecuencia, ¿no? Porque toda la información que nosotros le vayamos ingresando para que nuestras respuestas sean lo mejores posibles, a su vez tenemos que entender que se van almacenando en un repositorio de información que no es nuestro. No es lo mismo tener una historia clínica de un paciente en nuestra computadora que cargársela a un chat GPT. Definitivamente no es lo mismo. De repente acabamos de compartir información sensible con OpenAI, un, un grupo de computadoras en California que nada tiene que ver ni con el paciente ni con los profesionales. En este punto es muy importante, además de entender esto y hacernos conscientes de lo que significa, encontrar alguna forma en la que realmente la privacidad del paciente no se vea involucrada en este proceso. Porque la mayoría de los desarrollos, más allá de que pueda haber desarrollos complejos y que necesiten datos sensibles, en donde ya directamente hay que tomar como algunas consideraciones em, funcionales, es decir, desarrollar estas aplicaciones teniendo en cuenta de que va a haber privacidad de por medio. Pero para un comienzo, para un inicio, digamos, para empezar a utilizar este modelo de lenguaje de manera más sencilla, y hay tips muy sencillos, como por ejemplo decir, no hace falta poner el nombre del paciente, realmente. No hace falta tampoco involucrar nuestro nombre, el nombre del profesional. Simplemente soy un psicólogo, soy un psiquiatra, soy una persona que realiza tareas de acompañante terapéutica en este sentido. No hace falta tanta información para, digamos, obtener buenos resultados.
Entonces, como marcar esa línea, ¿no? Entre dar información del rol, digamos, más que de la persona. Más por ese lado. Porque, por ejemplo, también lo mismo, ¿no? Estoy atendiendo a un paciente que tiene, no sé, estrés postraumático por una cuestión que vivió en su infancia. Eso es una persona, digamos, es un NN, no está declarado de quién se está hablando. Entonces, al final es información vacía la que se carga sobre esta persona. Después, sesgos algorítmicos. Acá hablamos de identificar y mitigar los sesgos de estas herramientas. Y son muchos, realmente son muchos. Este tema, antes de entrar en profundidad, estaría bueno que terminemos de entender qué es un algoritmo. Un algoritmo es un cálculo matemático muy complejo que sirve para reconocer patrones. Los algoritmos vienen funcionando en nuestras aplicaciones, en nuestras redes sociales hace años. No es nuevo en sí el algoritmo en nuestra vida, realmente. Por ejemplo, no es coincidencia que en Netflix les aparezcan series y películas que les llaman la atención. No es aleatorio. Hay una toma de información muy minuciosa para esa propuesta, ¿no? Mismo sucede con el tema de los e-commerce. Justo les aparece el producto del que vienen hablando que necesitaban. Hay una toma de información por audio, por una grabación que luego se almacena, se procesa y a través de un algoritmo se propone un producto. Algo similar es lo que ocurre en el funcionamiento de las IA, no para proponer un producto o una serie, sino para la generación de la respuesta. A nivel simple, cuando yo propongo una pregunta en donde quiero obtener información, quiero algún procesamiento, la IA va a usar un algoritmo que aumente las probabilidades de que esa respuesta que me va a dar tenga que ver con lo que yo busco. Hay mucha probabilidad, mucha cuestión de cálculo algorítmico en la generación de las respuestas. Ahora sí llegamos. Sesgos algorítmicos quiere decir, eso puede fallar. Vamos de nuevo al ejemplo anterior. Tal vez una serie, una película que machee con el algoritmo a usted no les interese realmente. Puede ser, debe ocurrir. Lo mismo algún producto, tal vez hubo un error, tal vez escuchó una conversación que estábamos teniendo con algún familiar, con nuestra pareja, y nosotros no queremos ese celular que nos apareció, lo necesita, no sé, un familiar. Eso puede pasar en las respuestas de la inteligencia artificial al día de hoy. Entonces, no sería raro pensar que de repente, a través de alguna pregunta que nosotros le hagamos, el cálculo algorítmico para lo que nos entregue sea errado en mayor o menor medida. Y ahí la importancia, la genuina relevancia de utilizar la IA solo en entornos que nosotros realmente conozcamos. Esto es algo que yo lo veo día a día en mi trabajo y es una limitación, es un desafío. Porque en el trabajo en el que estoy hoy, en uno de los dos trabajos que me desenvuelvo, se espera que yo pueda hacer desarrollos de IA, pero para distintas áreas de la empresa en la que estoy. Y no está funcionando. Realmente lo comparto abiertamente porque no es algo que esté funcionando porque al no tener una comprensión de si el resultado que me está dando el modelo es totalmente correcto o no, o qué grado de error tiene, pierde mucha fuerza ese desarrollo, realmente. Y se empieza a perder mucho tiempo en el ida y vuelta. Por eso, más allá de que les cuento que se están desarrollando inteligencias artificiales muy específicas, muy de nicho, por así decir, eso va a tomar un tiempo. Las IA que tenemos hoy a la mano, como ChatGPT, Gemini y demás, van a tener muchos sesgos porque son muy generalistas. No quiere decir que no puedan agregar valor, no quiere decir que vayan a dar malos resultados. Lo que sí quiere decir, y esto se los quiero compartir como un anclaje, es que siempre va a necesitar ser supervisada, corregida, y esto no creo que sea algo de corto plazo, realmente, porque es una tecnología que se está incorporando de una manera tan vertiginosa y con tanta confianza que es un punto importante. Entonces, pensar que cualquier persona o algún estudiante intermedio pueda desarrollarse como psicólogo o psiquiatra por apalancarse con la IA primero es un error y segundo puede tener consecuencias muy graves, realmente. Porque no es lo mismo, ahora vamos a ir a un ejercicio práctico en donde
yo le propongo al modelo de lenguaje una interpretación de un sueño, por algo que charlamos con José la vez pasada, que para mí prácticamente es transparente en el sentido del entendimiento real. Justamente quiero que debatamos sobre eso. Entonces, yo lo puedo hacer y van a ver lo lindo que va a responder la IA, y si yo copio y pego eso, del otro lado, tal vez hay una sensación como de, esta persona entiende y me da una respuesta contundente en el sentido del tema. Puede ser, pero puede ser que no. Y en este tipo de rubros como la salud mental, me imagino que esa diferencia puede marcar la diferencia en tratamientos y en el bienestar de un paciente, ¿no? Bueno, y estos dos tienen más que ver con el uso en sí mismo desde el lado del profesional. Acompañamiento y explicabilidad. Es muy importante realmente el conocimiento de los profesionales para poder desarrollar los entendimientos de esta tecnología y las estrategias de uso. Es importante para mí definir procesos propios, procesos que en el día a día nosotros vayamos realizando. En lo que tiene que ver con el acompañamiento, hay varios formatos, ¿no? No sé si escucharon hablar de los agentes, ¿no? Agentes, para definirlo rápido, tiene que ver con un sistema que si se lo puede confundir con un chatbot, porque tiene esta cuestión de interactuar por mensaje, pero que va a ser mucho más robusto en varios aspectos. Primer aspecto, en el entendimiento. Los chatbots tienen una limitación de que cuando un mensaje no coincide directamente con alguna de las posibilidades, rompe. En sistemas se dice que rompe, de que no puede dar una buena respuesta, no puede continuar su proceso. Una IA generativa puede mantener conversaciones de horas y horas y horas. Después vemos si agrega valor o no. Pero mantener la conversación la puede sostener durante horas, y con cualquier consulta, con cualquier propuesta, algo va a responder. Y por otro lado, los agentes, ya en un nivel más avanzado, pueden ejecutar algún tipo de acciones. Por ejemplo, agendar una cita en nuestro calendar, en nuestra plataforma de calendario digital. Es muy común, y cada vez va a ser más común, algún agente que te reciba en un WhatsApp o en algún chat de una página y termines pudiendo agendar una reunión, depende del tipo de negocio, ¿no? Puede ser una peluquería, puede ser un profesional que le agende un turno, puede ser una empresa que le agende alguna meeting, alguna reunión. Y eso, pensándolo cada vez más complejo, cada vez más allá, vamos a ver un caso real de un agente que acompaña a pacientes en lo que sería el onboarding de una plataforma para empezar los primeros pasos. Y esto, sí, buena pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Fran, muy buena pregunta. Alexa y Siri son sistemas que responden de manera algorítmica. Hablando de este tema que estábamos tocando recién, de los sesgos, fíjate que es muy probable que algunas veces cuando vos le haces una pregunta te diga, no entendí lo que me dijiste. Eso quiere decir que no encontró algún patrón para redireccionar su proceso. Entonces, podríamos decir que la inteligencia artificial generativa es un algoritmo muy potente, por decirlo de cierta manera, en el sentido de que la cantidad de patrones que tienen un modelo de lenguaje es tan amplio que es poco probable realmente que haya alguna consulta que digan, la verdad que no te seguí, no entendí. Y en todo caso, y esto es natural también en algunas conversaciones con ChatGPT, tiene la capacidad de pedir más contexto, en el sentido de, le haces una consulta, le preguntás, o le pedís que te haga algo, mejor dicho. Y puede ser que te diga, mira, no te va a decir entiendo, te va a decir, para lo que vos me estás pidiendo me gustaría tener, no sé, estos datos. Eso no lo puede, Siri y Alexa no tienen esa capacidad porque simplemente van a reconocer un patrón y van a ejecutar. De hecho, Siri y Alexa en gran medida están pensados para
hacer interacciones con algún tipo de dispositivo de una manera más remota, digamos. La mayoría de los Siri y Alexa son para los dispositivos de audio. Es uno de los usos más comunes. Sí. Alguna cita que he generado, sobre todo cuando estoy manejando y realmente necesito hacerlo en ese momento, o contestar un WhatsApp, o contestar un mensaje, pero es verdad que debería, cuando hay cosas que no están programadas, por así decirlo, sí, no te da la respuesta, no te da guía. Necesito de la guía continúa dándote opciones. Correcto. También tiene mucho que ver con qué tipo de solución estemos utilizando, porque empezamos a abrir el abanico a estos algoritmos funcionales, le podemos decir, Siri, Alexa, podemos hablar de los modelos de lenguajes entregados en formato de chat, que son ChatGPT, Gemini y demás, y los agentes, estamos hablando de una solución mucho más compleja. De hecho, contiene modelos de lenguaje dentro de esta solución. Les cuento también de mi experiencia personal, estoy trabajando en un equipo que está diseñado, creo que esto se lo conté en la reunión anterior, un agente que ayuda a las personas que trabajan en el rubro inmobiliario a generar registros dentro de un sistema. De hecho, yo trabajo en una inmobiliaria y me parece muy interesante porque conozco como los dos mundos. Cada vez que, voy a decir cualquier cosa, ¿no? Se vende una propiedad, hay que hacer un montón de registros de documentación, papeleo, fiscal y demás, que bueno, son distintas acciones en un sistema. Lo que se le ocurrió a estas personas con las que trabajo es generar un agente que a través del lenguaje natural, que es otro concepto que también es muy normal en el mundo de la IA, lenguaje natural es como hablamos nosotros, sin código, sin programación, que pueda entender qué es lo que está necesitando hacer el administrador, la persona que trabaja para esa empresa, y directamente viaje a generar estas registraciones en el sistema. Como una mezcla de optimizar el tiempo de las personas, porque imagínense, no hay que aprender nada. A ver, no hay que aprender nada en relación al sistema, por supuesto que hay que entender el proceso, pero de hecho estas personas tal vez pasen semanas y semanas trabajando y generando registraciones en el sistema si quieren ingresar al sistema. Y eso disminuye la curva de conocimiento, de aprendizaje, perdón. No hace falta una capacitación que puede llevar un par de semanas o un par de meses, dependiendo del sistema, porque este sistema no es tan complejo. Pero hay sistemas al nivel SAP, es un sistema que utilizan las grandes multinacionales, que es una ciencia en sí mismo. Y yo no creo que falte mucho a que SAP empiece a desarrollar un agente porque le va a convenir que cada vez sea más amigable para el mundo empresarial SAP. Eso es lo que viene a traer el mundo de los agentes. Una simplificación, porque lenguaje natural podemos hablar mejor o peor, cada uno puede tener más o menos herramientas, pero ya estamos como en mayor ecuanimidad, en el sentido de que hay menos limitaciones técnicas en principio. Y volviendo un poco, nos fuimos porque decíamos que tenemos distintos formatos de acompañar con la IA dentro de nuestros procesos. Uno sería directamente optimizar alguna de nuestras tareas. Cada uno va a poder ir imaginando y percibiendo soluciones para sí mismo o para el resto de los profesionales, que eso sería genial. Pero también pensar que a través de buenas ideas, de ideas que agreguen valor a los pacientes, ahora con el potencial de la tecnología, se pueden desarrollar cuestiones con un impacto considerable y que no solo van a repercutir en el día a día de cada uno de ustedes, sino como que trascienda eso. De hecho, con Sergio, nosotros investigamos un poco, charlamos, compartimos y estamos siguiendo de cerca un caso en donde ya está desarrollado, de hecho está en una fase posterior a la de primeras pruebas, acompañamiento para padres de niños que están en tratamiento de salud mental, una mezcla para poder gestionar como para poder capacitarse
Parente AI se llama. Este es un agente, directamente estamos hablando no de un chat, no hay que ingresar a una página web, sino que es una interacción fluida con un modelo de lenguaje que además está totalmente parametrizado y entrenado por profesionales de la salud mental. Esto es lo que, volviendo a lo anterior, es muy, muy importante que en estos proyectos, en el armado de estas soluciones, estén involucrados los profesionales que realmente saben del tema que se está desarrollando. Podés armar un equipo fantástico de AI developers, analistas funcionales que entiendan perfecto al usuario o cliente, un equipo de prueba de test de software que te lo deje funcionando fantástico, pero podemos caer, si no hay un profesional, en este caso de la salud mental, en un caso que vamos a ver en unos minutos nada más, que no es de éxito realmente. Más allá de que la solución funcione, realmente no le agrega valor a ese cliente, a ese usuario, que en este caso es un paciente. Bueno, y la última consideración ética, transparencia y consentimiento. Digamos, está acá porque no hay forma de no ponerla, pero por más obvia que suene, es realmente importante que el hecho de usar IA en los tratamientos, ya sea de manera directa con el paciente o de una manera tal vez más en back, como se le dice, en la oficina, en el análisis, es muy importante. Sobre todo porque se ha estudiado que cuando se reconocen este tipo de procesos, los tratamientos pierden un poco de eficacia. Es un caso que vamos a ver en el sentido de que si no se declara que se está interactuando con una IA y una persona piensa que se está interactuando con alguna persona y luego se entera, ese mecanismo no sienta bien. Distinto es a, está probado con una IA, se lo percibe de otra manera. Entonces, esas son las consideraciones éticas, por lo menos que yo he planteado. No sé si tienen alguna duda, comentario. ¿Seguimos? Entonces, con todo este paradigma, ¿no? Que parece un poquito como medio abrumador. Lo tengo ahí así como medio como, "Ay, pa, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué diría, no? Si de repente cae y se entera de todo esto. Bueno, ¿qué hacer? Mi propuesta de qué hacer con toda esta situación justamente es lo que venimos a hacer hoy, que es interactuar. No pensar que todas estas consideraciones éticas nos tienen que limitar, que estamos para mandarnos un moco. Por supuesto que no es salir y hacer cualquier cosa, probar, porque el límite entre mandarse este moco que estamos diciendo, si hay consideraciones éticas de por medio, no debería suceder realmente. Los mocos tecnológicos que podamos, digamos, efectuar en este tipo de soluciones no va a afectar tanto si lo acompañamos con consideraciones éticas. Esa es mi forma de verlo. Entonces, estaría bueno que esta charla, lo que vamos a ver hoy, nos pueda sacar un poco el miedo de interactuar. Después, ver si vamos a aplicarlo, si lo vamos a utilizar en el día a día, va a quedar en cada uno. Pero me encantaría como propósito sacar el miedo al uso en sí de esta tecnología. Y entonces, para interactuar vamos a dar unos primeros pasos, metiéndonos un poco ya de lleno, ¿no? en la tecnología y entender con qué vamos a trabajar. Volvemos hacia atrás con esto de prompt. Hablábamos de las buenas prácticas del prompting. Un prompt individual se puede traducir de alguna manera como instrucción, una consulta, una solicitud que se le proporciona a una herramienta de IA generativa. Puede venir en muchos formatos, puede venir en formato de pregunta, puede venir en formato de pasos que se le pida, puede venir en formato de una imagen y que se le pida una interpretación de esa imagen. Hay muchos formatos, pero lo interesante es entender que un prompt, cada vez que lo escuchemos, estamos hablando de una interacción directa con el modelo y es el lado input, es decir, lo que nosotros ingresamos en el sistema. Y las herramientas más conocidas al día de hoy, que cada vez va a haber más, pero realmente estas tres son las que piensan con más fuerza por contexto, es decir, por qué tanto hace que están trabajando en esto y por fuerza, como ven la del medio es esa, pero están en un orden que no necesariamente tenga que ver ni con que una es mejor que la otra o una es más cara que la otra, están en ese orden. Ahora voy a contar un poco de cada una y también voy a contar mi consideración personal de cada herramienta.
A la columna izquierda tenemos empresa, a la columna medio en diagonal derecha son las herramientas que ha desarrollado esa empresa. Tenemos OpenAI. Es una empresa que hace unos 4 o 5 años como mucho, no era empresa, era una agrupación, una entidad sin fines de lucro que investigaba sobre tecnología, hasta que descubrieron algo muy interesante y se hicieron una empresa. Empezaron a desarrollar modelos, empezaron a mejorar, empezaron a investigar mucho y tomar información de la investigación, sobre todo en neurociencia, como una de las grandes fuentes de información, hasta que terminaron desarrollando el conocido ChatGPT en sus variantes, ¿no? Hay ChatGPT 2, 3, 4, 3,5, 3,5, digo, los 4, 4 y ya los nombres están muy raros. Pero la herramienta que desarrollaron es ChatGPT. Después tenemos a Google, que obviamente está súper involucrado en la competencia, pero siempre hasta ahora, por lo menos en lo que es la comunidad de uso de la inteligencia artificial, muy atrás de OpenAI en cuanto a la eficacia de sus modelos, en cuanto a incluso la experiencia de uso también es bastante mejor la de OpenAI. Para mí no es coincidencia porque llevan mucho tiempo de ventaja tanto en tiempo real como en investigación. OpenAI, cuando Google estaba en otra, estaba con una cuestión más del metaverso, que al final se apagó, estaba investigando, investigando, probando, entrenando modelos de lenguaje, y hoy Google corre desde atrás, está bien, tiene mucho músculo, pero corre desde atrás, y OpenAI como empresa es muy marketinera. Sale, te muestra algo que capaz que va a decir, este vaso ahora tiene una cantidad de agua súper. Y capaz que hicieron un pequeño desarrollo, pero en ese pequeño desarrollo le sacan otra ventaja muy grande a Google y los dejan laburando hacia atrás y les viene saliendo bien. Por ahora les viene saliendo muy bien. El modelo que desarrolló Google, o la serie de modelos que desarrolló Google, se llama Gemini. Fue evolucionando, al principio era Bard, no sé si les suena. Después hicieron como borrón y cuenta nueva con Gemini, y hoy están por el modelo 1.5, que tiene una gran ventaja, eso sí, y lo quiero marcar porque para ser imparcial, que antes voy a explicar un concepto. Una de las particularidades que tiene un modelo de lenguaje es la ventana de contexto. Ventana de contexto es, en cada prompt, cuánta información pueden incorporar para dar una respuesta. Vendría a ser, más o menos, como para que lo entiendan, la memoria que puede tener durante cierto proceso. Más o menos, no es que sea literalmente eso, pero es la cantidad de tokens es pedacito de palabra, que puede leer e incorporar para dar una respuesta. La ventana de contexto de Gemini es abismal en comparación a la de OpenAI. Y capaz que se estén preguntando, ¿y eso de qué sirve? Bueno, vamos a suponer que tenemos que trabajar sobre un documento, puede ser un manual de procesos, que nosotros queremos darle una vuelta de roja, queremos interpretarlo de otra manera, queremos cambiarle el lenguaje en el que está, lo queremos traducir. Si en OpenAI, en ChatGPT mejor dicho, introducimos ese documento, que puede ser un PDF, un Word, puede ser cualquier tipo, y excede la ventana de contexto, lo que excede esa ventana de contexto va a quedar por fuera. No lo va a tomar el modelo, no lo va a interpretar, no lo va a utilizar. Digamos, es realmente un cambio en el sentido de que si tenemos información que sí o sí tiene que ser contemplada y que sea mucha, sea archivos grandes o una prompt muy larga, exageradamente larga, va a marcar la diferencia. Porque me ha pasado en el día a día de tener archivos que tal vez tengan 4 o 5 páginas o más, y que notaba que cuando le hacía una consulta sobre alguna parte del documento era muy ambiguo o vago o dejaba algunas cuestiones por fuera, y hasta me llevó a fallar gravemente en un proyecto, este punto, por eso lo marco, intentando hacer una optimización de unos procesos de negocio con las transcripciones de las reuniones. Este concepto yo no lo tenía claro, y al incorporar la inteligencia artificial y darle las transcripciones, dejaba un montón de contexto por fuera, porque eran larguísimos los documentos y los resultados no fueron buenos. Ese fue un gran aprendizaje del equipo, el tema de incorporar
al contexto, a la ventana de contexto como algo muy importante para estos procesos. Google ahí sacó la ventaja y tiene mucho que ver con el músculo de procesamiento, con hardware. Google, como gran empresa que es, sacó ventaja por ese lado. Y después Anthropic, es un caso fantástico el de Anthropic, a mí me encanta. Es una empresa que crean personas que se van de OpenAI. Por algunas cuestiones ahí de no estar de acuerdo, dijeron, che, nos hagamos una nosotros. Y empezaron a desarrollar los modelos Claude. Hay varios, Claude Sonnet, Claude Haiku, usan nombres así medio raros. Y Anthropic realmente es un modelo, los modelos de Anthropic, mejor dicho, están dando bastante en la tecla. Están teniendo muy buena recepción por parte de las personas que están utilizando IA de manera, eh, digamos, con normalidad. De hecho, hay un montón de análisis, de tests que se le hacen y empresas ya al día de hoy trabajan de evaluar modelos de lenguaje. Y en esa competencia, en esos KPIs, en esos indicadores, Claude siempre se le acerca mucho a ChatGPT. Y han desarrollado algunas funcionalidades desde Anthropic, las cuales Gemini no solo que no tiene, sino que está muy por detrás, pero ni siquiera ChatGPT las ha incorporado. Está muy enfocado a desarrollo Anthropic, por eso de las tres sería la que yo menos recomendaría para un primer uso. Ahora, para un uso de investigación, de probar diferencias, ChatGPT contra Claude. Esa sería mi competencia hoy. Yo hago ChatGPT contra Gemini, contra Claude, yo por probar. Y al día de hoy le di varias oportunidades a Gemini y todavía un poco defrauda. En mi uso y en mi forma en lo que yo necesito de un modelo de lenguaje. Mi recomendación, prueben cualquiera. Si no probaron ninguno, prueben cualquiera. Y si probaron uno, sigan probando ese y prueben otros, solo para una mezcla de divertirse con empezar a entender cuál es mejor en cada cosa. Ese es mi consejo personal. Bueno, y ahora que ya más o menos entendemos qué es el prompting, vamos a empezar a pensar en las buenas prácticas para obtener los mejores resultados. Lo mismo que las consideraciones éticas. Acá hay una lista taxativa que parece que con esto está y no. Primero que va a depender muchísimo del caso. Cada prompt tiene mucha particularidad. No es lo mismo pedir, por ejemplo, un análisis sobre, no sé, una historia clínica para, no sé, hacer alguna recomendación posterior en un tratamiento que hacer cálculo. No es lo mismo. No se está invocando los mismos procesos del modelo. Es muy diferente, entonces va a depender. Pero sí, esta lista va a ayudar a que cuando hagamos consultas, los resultados se acerquen más a lo que buscamos. Eso sí. Entonces, las vamos listando y vamos explicando un poquitito de cada una. Situar al modelo en un rol. Acuérdense, modelo estamos hablando de alguna de estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT 4, por decir algo. Situarlo en un rol. Por ejemplo, ahora vamos a ver un caso práctico y vamos a ver cómo eso repercute. Pero nosotros pudiésemos decir, por ejemplo, sitúate como un profesional de la salud mental, ya puede ser psicólogo específicamente o psiquiatra específicamente, se le puede dar hasta más detalles, se puede decir experto en el campo de, por ejemplo, la psicología positiva o que tenga mucha experiencia en trastornos de bipolaridad, por decir algo, como para que el modelo entienda cuál, sí, tranqui, cuál es el rol que debería asumir para dar esa respuesta. Contexto adecuado. Esto tiene que ver con un poco con la ventana de contexto. Si le damos mucho contexto, se le va a quedar contexto por fuera. Y tiene que ver con hacerle entender al modelo en qué situación se desenvuelve esta consulta, qué es lo que está pasando alrededor de esta consulta para que entienda de qué va esto que estamos haciendo, de qué se trata. Contexto adecuado sería, por ejemplo, estoy dándole un tratamiento a esta persona que tiene un trastorno bipolar, es una persona de tantos años, llevamos tantos años de tratamiento. Contexto, a ver de qué se trata esto que vamos a hacer. ¿Cuál es, en este caso sería contexto histórico, pero puede tener que ver con el contexto del rubro también. Por
por ejemplo, eres un asistente de procesamiento para una plataforma de inmobiliaria, para elegir rubro inmobiliario. Tu tarea va a ser acompañar a los administradores a generar todas estas registraciones. Ese es contexto, hacer entender qué es lo que va a hacer y qué está ocurriendo alrededor de esta prompt. Claridad y simplicidad es un punto importante y que no es tan sencillo de llevar a la práctica, porque muchas veces nos pasa, incluso a mí, que pensamos que explicar mucho sobre una prompt va a hacer que el resultado sea mejor. Y no siempre. Es importante darle contexto, después me anticipo, enumerar tareas si es necesario, si hay pasos, pero la claridad y la simplicidad hace que haya menos posibilidad de error, menos posibilidad de que se pierda en las tareas que tiene que ejecutar, en el proceso que tiene que hacer, y de repente el resultado no tenga nada que ver, porque nos enroscamos nosotros en la prompt, realmente. Entonces, mientras más claro y más simple le podamos dar la prompt, en general va a ser mejor. Tal vez después tengamos que ajustar. ¿Sí? O sea, vos querés tener un diálogo directamente con la IA. Y eso es fantástico. Los mejores resultados en ese tipo de tareas, no en tareas repetitivas y automáticas, pero en ese tipo de procesos más creativos, más reflexivos, el proceso hay dos puntos importantes. Uno, la iteración, o sea, ir y volver muchas veces, y la metacognición. Tal vez entender por qué te respondió lo que te respondió, o decir, intentar entender también cómo pensaste vos para que te para que te diera ese resultado. Muy divertido además, realmente. Enriquecedor, sí. Y en mi caso, por lo menos, divertido. A mí me pasa cuando veo, por ejemplo, personas que saben mucho del tema, haciéndole pruebas a los modelos, que realmente las veo y digo, ¿por qué le preguntaron eso? Y es para esforzar al modelo a ver si falla. Y está bien, porque es lo que se está buscando. Ahora, cuando se empieza a tener un diálogo y un poco sacas la mente del hecho de que estás interactuando con un sistema informático, puede haber experiencias interesantes. Yo tengo una en la que hace como un año y medio más o menos estaba debatiéndome entre dos caminos muy distintos después de haberme recibido, y recién aparecía la inteligencia artificial, o sea que la respuesta realmente sería muchísimo mejor y muchísimo más interesante hoy, pero ese día me llamó mucho la atención y no vaya a ser ahora que lo digo, fue como un hito importante cuando recibí esa respuesta a mi investigación y mi interés. Cuando le pregunté, suponía que no me iba a decir hace camino A o hace camino B. Lo imaginaba, pero quería ver qué decía. Así como planteas de, yo tengo esta duda, qué sé. Y puso como dos escenarios, como que proyectó un poco los dos escenarios, como para darme un poquito de certeza en cada uno de los caminos, como que me notó medio inseguro, pero cerró su respuesta con, de todas formas, realmente no importa lo que hagas, sino lo que importa es que vos puedas ser feliz mientras haces eso. A mí me pareció tremendo cuando leí eso. Imagínense, esto fue en el verano del 2023. Se ha hablado mucho de la IA al punto de que ustedes están escuchando IA ahora directamente. En ese momento yo había escuchado en YouTube, mi tío que la tiene muy clara con el tema de tecnología me ha dicho, esto es lo que viene, pum, míralo. Tenía razón y me dijo eso. Fue muy loco, debe haber sido en el primer mes, segundo mes de uso. Fue bastante movilizante. No tanto por lo que yo terminé haciendo, no, sino por haber llegado a esa conclusión. Como que cambió mi visión cuando respondió eso, porque al principio mi juicio fue, bueno, esta es otra tecnología que funciona un poco mejor, un poco más rápido, pero qué sé yo. Ahora, cuando llegaron ese tipo de respuestas, porque esa fue una, pero cuando empecé a ver el potencial y todo lo que había
detrás, con esto de que hablamos la vez pasada, ¿no? Que era reflejo de muchos funcionamientos cerebrales, mucha cuestión relacionada a cómo la mente funciona. Bueno, acá estoy. Buenas prácticas de prompting. Eh, Seguimos. Enumerar tareas en caso de ser necesario. Esto realmente, si va a haber más de una tarea, fundamental porque los modelos lo primero que hacen es intentar entender qué es lo que tienen que hacer. No sé si se acuerdan de la vez pasada, Attention is all you need. ¿Se acuerdan? Un estudio que hizo Google, no es que lo hizo Google, un equipo de científicos de Google DeepMind entendió que una de las cosas más importantes para que un modelo de lenguaje responda correctamente es a qué le centra atención de la prompt, de la respuesta, de la pregunta, perdón. Entonces, si en nuestra prompt no es tan claro cuáles son los pasos o están desordenados, bueno, ya le estamos haciendo las cosas bastante más complicadas para que dé una respuesta como la que esperamos. Especificidad en el formato requerido. Esto también fundamental y es algo en lo que vamos a trabajar. Si nosotros queremos un texto breve de resumen que pase por los puntos principales de esta reunión y que además me enumere los próximos pasos, eso se lo tenemos que aclarar, no lo va a saber. De hecho, va a hacer algo que considere valioso, pero que no necesariamente tenga que ver con lo que nosotros estamos buscando. No es lo mismo pedirle, entregame la respuesta en un archivo Excel. No es lo mismo pedirle, entregame una imagen. Yo te puedo dar un prompt que sea las sensaciones de un paciente en un ejercicio de meditación. Yo quiero que lo transforme en una imagen para poder mostrárselo y ver cómo le sienta. Bueno, si yo le doy ese prompt, tiene que estar claro que yo quiero una imagen como resultado. Y entregar ejemplos de resultados esperados. Eso también es muy importante en la medida que se pueda, porque se mitiga mucho la posibilidad de diferencia entre lo que esperamos y lo que nos entrega. Si ya tenemos un ejemplo disponible para darle y las probabilidades de que el resultado sea similar aumentan. Pero es importante con el tema de los ejemplos, es un punto que hay que tener en cuenta que el ejemplo sesga. Entonces, si nosotros realmente nuestro ejemplo tiene mucho que ver con lo que queremos, usarlo. Pero el ejemplo sesga. El modelo, una de las tantas cosas parecidas a nosotros que tiene es ley del menor esfuerzo. Entonces, si busca en la prompt y encuentra un ejemplo, va a empezar por el ejemplo. Y capaz que empezar por el ejemplo empieza a sesgar la respuesta final. En el ejemplo que vamos a usar hoy, yo no pongo ejemplos a propósito, no porque me olvidé, no porque no tuve ganas, sino porque me parece que usar un ejemplo en lo que vamos a usar sesgaría. Si yo le propongo al modelo, hacemos un análisis sobre este sueño, con este contexto, en este rol, y le pongo un ejemplo, va a empezar por el ejemplo. Y tal vez eso sesga el análisis del sueño. Por eso digo, esta lista está buena para tenerla, para repasarla y entender cuál de estos puntos va a ser más útil en cada situación, en cada uso. Hay algunos que realmente son para todos los casos. Situar al modelo en un rol, está bueno que siempre esté situado en un rol, el contexto también, la claridad y la simplicidad debería estar primero, realmente, el enumerar las tareas. El de los ejemplos, depende. Está muy bueno cuando realmente va a agregar valor, pero con cuidado, digamos. Sí, obvio. Ujú. Sí. Es una muy buena pregunta y que también va a tener distintas respuestas dependiendo de la herramienta que uses y cómo funciona. Vamos por la más simple, ChatGPT. Hace poco lanzaron una funcionalidad que dentro del chat empieza a almacenar memoria. ¿Cómo funciona lo de almacenar memoria? Por cada prompt que vos vas ejecutando, vas generando como un pequeño repositorio de resumen. Como sabemos que una de las grandes virtudes que tiene
la IA generativa es resumir. Entonces, ejemplo, ¿no? Empezamos a dialogar con un chat de ChatGPT en donde interpretamos un sueño y después le damos una vuelta y le decimos, che, ahora el sueño, tengo otro sueño para hacer esta misma tarea. Esa conversación va a empezar a almacenar estas interacciones en un resumen. No es que va a estar toda la información. ¿Por qué? Porque no tengo que entrar en el contexto. Si yo tengo, por ejemplo, 3 sueños en un adjunto o en una PDF, por decir algo, y la prompt, y si le quiero meter a los 3 juntos, capaz mi herramienta es Gemini, porque tiene 2 millones de tokens de ventana de contexto. ChatGPT 128.000, es nada en comparación a Gemini. Entonces, también depende mucho de la herramienta, cuál va a ser la respuesta. Tienen distintas estrategias. La de Anthropic no la sé, por ejemplo. No sé bien cuál es el enfoque sobre el contexto. Creo que están medio flojos porque lo tenían como una crítica muy fuerte de estas competencias que se hacen entre modelos. Pero entre GPT y Gemini, ahí sí hay una ventaja grande. Mismo, ¿te acordás que habíamos hablado sobre los GPTs como unidad? GPT es un pequeño desarrollo sin código que cualquiera de nosotros puede armar con simples pasos, que lo que hace es, siendo que vamos a usarlo siempre para la misma tarea, se pueden como fijar algunas prompts, ni más ni menos. Ahí lo que se puede hacer es adjuntar algo que se llama conocimiento. Como a mí me da gracia que le digan conocimiento. Entonces se pueden adjuntar, sí, datos que siempre van a estar ahí como los tengo en cuenta. Siempre acordándonos de la ventana de contexto. O sea, si yo llamo al conocimiento y el conocimiento tiene 300.000 tokens, va a haber menos info de la que vos querés que haya, digamos. ¿Respondí? Bueno, vamos a ir un poco a la realidad de esto que está pasando. Tenemos caso de éxito. Una inteligencia artificial incorporada dentro de un asistente que justamente le da asistencia, valga la redundancia, virtual a los pacientes. ¿Cómo funcionaba esto? Psique Online, ¿la tienen acá? Bueno, Psique Online fue realmente una precursora, salió muy rápido a generar una solución sobre esto. De hecho, esta noticia es ya a esta altura medianamente vieja, medianamente desactualizada. Desarrollaron un agente que cumplía principalmente dos funciones. Una bien administrativa, que era generar un onboarding, es decir, te explico a dónde están los recursos de esta página, cómo loguearte, si querés hablar con un profesional humano, que yo no soy, podés hacer esto, como un poco un paseo virtual por la plataforma. Y lo otro, que esto es muy valioso porque ya tiene un valor agregado de salud mental como tal, un prediagnóstico. Es decir, cuando un paciente interactúa con este agente, siempre que lo acepte y lo disponga, podía entrar en un proceso de prediagnóstico para llegar a la consulta con el paciente, con el profesional virtual, con un prediagnóstico que por supuesto el profesional previamente revisaba, analizaba. ¿Por qué lo puse como caso de éxito? Primero porque salieron muy rápido, realmente a mí me sorprendió en saber que esta agrupación de profesionales en 2023 sacó a producción a Delphi. Tremendo, realmente, y muy osados también, ¿no? En animarse. Hoy Delphi ya no se llama Delphi, entré a la página de Psique Online y se llama Sigi, es el Sigi, como un diminutivo de Sigmund. Eh, el avatar, como la fotito de perfil de Siggy es un viejito con rulos y lentes. Tuve, bueno, con ese este. Bueno, un viejito que le pregunté en qué me podía ayudar, bueno, me contó un poco, me gustó, fue una interacción interesante. Así que para mí, un real caso de éxito del equipo de desarrollo y de los profesionales, por supuesto, de Psique Online.
El proceso de la gente, que yo sepa, no investigué mucho más si hay nuevas funcionalidades, pero estaba planteado para recibir al paciente como en el entorno virtual, digamos, hacerle un pantallazo de qué podía hacer y cómo, darle asistencia en algunos pasos, como por ejemplo el logueo, eh, todas esas cuestiones, y después, a través de una pequeña entrevista consentida, volviendo a las consideraciones éticas, Delphi le decía, si te parece bien, te puedo hacer unas preguntas para que ya llegues a la consulta con tu profesional con creo que la palabra específica era esta, prediagnóstico. Eh, este es el caso Delphi, que hoy es SIGI. Caso de aprendizaje. A mí no me gustaría ponerle caso ni de fracaso ni de no éxito, porque en la medida que podamos tomarlo como aprendizaje, podemos mejorar. Pero bueno, es como para ser conscientes y también ver el panorama completo. También el año pasado, una agrupación que tenía un enfoque bastante distinto a Psique Online, en donde era como si fuese una red social de voluntarios que querían brindar sus servicios de salud mental y pacientes que querían recibirlo. Y se creó un agente también, tipo chatbot, muy similar a Delphi, llamado Coco, que en mi consideración y de lo que se habla a nivel noticia, el equipo cometió dos grandes faltas o dos grandes errores. Primer falta, primer error. Nunca se fue muy claro sobre cómo era esta cuestión. Es decir, vos llegabas como paciente que quería acceder a los servicios de esta relación tipo voluntariado con los profesionales, o algunos no eran profesionales, había estudiantes de por medio también, y nunca se aclaró que se estaba interactuando con un agente de inteligencia artificial y eso no sentó bien. Cuando algunos de estas personas involucradas se enteraron, reaccionaron de una manera bastante negativa. De hecho, elevaron algunas denuncias porque, bueno, entendieron o sintieron que se estaba medio jugando un poco con ellos, como experimentando y que no se lo habían aclarado. Un enfoque bastante lógico, la verdad. Y el segundo, grave error, falta de pruebas. No, por lo que entendí, por lo que leí, se lanzó a producción, que a producción es a funcionar. O sea, lo sacamos de un entorno interno a que se use sin pruebas exhaustivas, porque realmente a algunos pacientes les decía cosas que no estaban fácticamente mal en cuanto a un enfoque profesional de la salud mental. También generó cierto ruido, de hecho está todo relacionado. Como se generó cierto ruido por las respuestas, los pacientes empezaron a preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué me responde así el chatbot de esta página? No, pasa que hay una inteligencia artificial. Ah, mira, bueno, caso de aprendizaje. Hay que hacer las cosas de otra forma, con otro enfoque. Y esta empresa aprendió y desarrolló otra solución, por supuesto avisando de qué se trataba y demás. No lo investigué, hasta ahí llegué. Coco obviamente desapareció como tal porque ya estaba totalmente atravesado por esta situación. Así que bueno, estos son casos, podríamos decir, de éxito el anterior y este de aprendizaje. Ahora le propongo que probemos juntos algo más, pasar a la realidad y entre nosotros. Antes de eso, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿me quieren hacer una, aunque sea? Diego, ¿Diego tiene alguna duda en el sector virtual? No, no, te iba escuchando atentamente. Me quedé con la duda de qué es lo que hace este Sigi de Psique Online, si solamente es un agente que vincula a uno con otro o si ofrece una orientación previa más compleja en esto que decías vos como un prediagnóstico y cómo está, digamos, si está abierta la programación para ver cuál es el PROM o qué base usa para hacer eso. Bueno, si está abierta la programación para ver el prompt, realmente yo no lo vi, no creo. Lo único que vi fue la UX enfrente mío como chat, bastante bien presentada. Interactué 3, 4 veces.
más que nada quería entender justamente qué hacía, cuáles eran las funcionalidades y sigue bastante similar, por lo menos yo no llegué a distintos caminos, me ofrecía darme un recorrido virtual y me ofrecía registrarme, por supuesto no me ofreció hacerme el prediagnóstico porque hay que, digamos, entiende que hay ciertos pasos previos, no es que va a empezar a hacer diagnósticos a cualquier persona que entre a la plataforma, pero me pareció medianamente bien armado, sobre todo para hacer capitales argentinos, pensar que eso se desarrolló hace un tiempo largo y se fue mejorando, por supuesto. Muy interesante, te invito a que entres a la página y interactúes un poco, incluso si de alguna manera se puede llegar a hablar con el equipo de desarrollo para ver cómo está el prompting por detrás, avísame, muy bueno. ¿Me estaban por preguntar algo acá? ¿No? Hay muchas dudas, pero no las van a hacer. Bueno, entonces vamos a aprender el teclado. Les cuento un poco el caso que tengo propuesto para que hagamos hoy. Antes que nada, acá estamos en ChatGPT. Tenemos la interfaz con la entrada de texto y un poco me basé en una charla muy interesante que tuvimos con José la última vez que estuve acá compartiendo la IA, que tenía que ver con interpretación de un sueño. Y como yo realmente no soy una persona que en mi día a día trabaje como en la salud mental, dije qué mejor que tomar un ejemplo real de este uso. Entonces, acá yo escribí un sueño que... Ah, mira, gracias por eso. Vamos a salir de acá. Vamos a salir de acá. Ahí Diego no te estaba compartiendo, ya me había pasado a otra, por suerte me avisaron. Voy a compartir directamente toda la pantalla. Decime si estás viendo ChatGPT. Sí, sí, ahí lo veo. Ahí va, gracias. Bueno, les decía que escribí un sueño, no lo soñé, me hubiese gustado, pero yo no lo soñé. Y cualquier coincidencia con la realidad no, digamos, cualquier similitud es pura coincidencia. Lo leo rápido. Estaba en mi casa trabajando en compu, cuando de repente la pantalla empezó a mostrar un mensaje que no había escrito. La inteligencia artificial había tomado el control. Primero, ¿cómo? Bueno, primero me empezó a mandar chistes malos. Esos tipo, ¿qué hace una abeja en un gimnasio? Zumba. Yo intentaba seguir trabajando, pero no paraba. Después se puso creativa. Empezó a cambiarme los documentos de trabajo por recetas de cocina vegana. No contenta con eso, la IA tomó control de las luces de la casa y empezó a hacer un show como si estuviese en una fiesta. Todo mientras sonaba de fondo una versión electrónica de la cucaracha. Intenté apagar la computadora, pero la IA bloqueó el mouse y me dijo, bancate la gira, Carlos. ¿No andaban ustedes los humanos buscando expandir la conciencia? Pero con la voz de mi mamá. Al final, la IA decidió terminar cerrando todas las aplicaciones abiertas y dejándome en la pantalla un GIF de un gato bailando salsa. Me desperté riendo, pero muy preocupado por usar la IA. Bueno, la propuesta es a este sueño que estamos viendo acá, un poquito distópico, pero que no dista mucho de alguna generación, de algún sueño que he tenido en lo random, en lo aleatorio, hacerle un análisis, empezar a entender, por supuesto que ustedes pueden hacerlo sin la IA, pero como para empezar a hacer un caso práctico, real, en este caso, una interpretación de un sueño. Y lo vamos a hacer en dos fases. La primera fase va a ser con un prompt bastante básico, bastante simple, literalmente, y ahora lo vamos a ver, que es interpreta este sueño, y después vamos a ir con las buenas prácticas. La idea es ver la diferencia de resultado entre las dos formas de utilizarlo, siempre con el mismo sueño. Entonces vamos a ir a ChatGPT. Lo que voy a hacer es, al mismo sueño que acabamos de ver, lo voy a cargar como un archivo, es lo mismo, pero un poco más simple. Acá lo tengo. Está el mismo texto, pero en un archivo de texto. Entonces, primero voy a ir muy, muy simple, muy, muy básico.
interpreta este sueño. Y adjunto el sueño. Sabemos que la ventana de contexto no se va a romper porque es un archivo muy cortito. No sé exactamente cuántos tokens tiene, pero seguramente menos de lo que ChatGPT puede procesar. Así que tengo bastante confianza de que todo lo que estoy cargando lo va a tomar el modelo. No le va a quedar nada por fuera que de repente pueda hacer que la respuesta no sea suficientemente abarcativa. Bueno, vamos ahí. Interpreta este sueño. Una prompt muy, muy simple. Esa buena práctica la cumple, pero bueno, sabemos también que hay otras prácticas para mejorarla. Más o menos se ve de ahí o está muy chiquito. Ahí. Quiero ver también si puedo esconder esto para que sea grande. Bueno, lo leo. Este sueño refleja una mezcla de humor, creatividad y cierto grado de ansiedad relacionada con la tecnología, específicamente la inteligencia artificial. Aquí hay algunos elementos que se pueden interpretar. Entonces tenemos, ¿cuántos puntos? 5 puntos y un pequeño resumen. Control de la IA. La sensación de que la IA tome el control de tu computadora puede simbolizar preocupaciones sobre cómo la tecnología y la IA están afectando tu vida laboral y personal. El hecho de que empieces con chiste y luego cambies los documentos de trabajo por recetas veganas podría representar una inquietud sobre la IA volviéndose impredecible o tomando decisiones que no puedes controlar. Segundo punto, chistes malos y recetas veganas. La IA actúa de forma inesperada, primero con chistes y luego con cambios en documentos. Esto puede reflejar una preocupación sobre la capacidad de la tecnología de salirse de los límites que les has fijado, llegando a ser más creativa o incluso disruptiva en el entorno laboral. Luces y música electrónica. La manipulación de las luces y la música en el sueño puede simbolizar la sensación de estar atrapado en una situación fuera de tu control, casi como si la IA estuviese montando un espectáculo que no puedes detener. Esto puede ser una representación de la presión y la intensidad del trabajo con tecnologías avanzadas. Voz de la mamá. La IA utilizando la voz de tu madre podría implicar un conflicto interno. Tu mente podría estar proyectando preocupaciones sobre la tecnología en una figura familiar y autoritaria, sugiriendo que estas preocupaciones sobre la IA y la tecnología se sienten muy personales y cercanas. 5. Despertar riendo pero preocupado. Este es un claro ejemplo de cómo las experiencias relacionadas con la IA pueden ser a la vez cómicas y estresantes. Sugiere que, aunque encuentres diversión en las aplicaciones creativas de la IA, también te preocupa su influencia y el control que puede tener en tu vida y tu trabajo. Y cierra. En resumen, el sueño refleja una mezcla de tus experiencias actuales y preocupaciones sobre el uso de la IA, tanto en un sentido humorístico como en uno más serio, mostrando la dualidad de tus sentimientos hacia esta tecnología. Sí, no sé, a mí me genera, bueno, soy psicopedagoga, ¿Cómo? soy psicopedagoga. Ajá. A mí hay cosas que tienen que ver con la posibilidad del sujeto pensarse de forma única, creativa, singular, y me genera como mucha cosa de trabajo, boludo. Tengo toda experiencia actual, no, nada. Entonces, me pasa eso, como que hay cosas que leo, yo uso, Ujú. si no lo uso. Sobre todo lo uso en uno de mis otros trabajos, soy psicopedagogo también en la medida nacional. Hay Ajá. documentos que tengo que entender. Claro. Eh, y me pasa, cada vez que me pasa esto mismo. ¿Qué carajo? Y me pregunto, ¿qué estoy usando esto? Pero delante de la salud mental me produce esa sensación. Ujú. Que es como que la creatividad estuviera cada vez como más limitada, o sea, no es más abierta. Porque en verdad los algoritmos, por más de que sean infinitos, siguen siendo manipulados Ujú. dentro de su infinitud. Entonces,
Entonces, me queda como esa cuestión claro, está mal redactada, interpretar estos sueños está mal, pero mi sensación fue, hay un montón de gente que lo pone mal así. Claro. Se encuentra con esto y dice, ¡qué copado! Y una de las... ¿Qué es lo que pasa cuando un paciente viene y le pregunta al psicólogo la respuesta sobre lo que soñó o sobre qué hace con su vida? Y vos le tenés que hacer, decime vos. Entonces, esto es lo que, claro, escribilo vos, trabaja vos, fíjate vos, mirate vos. Y esto es como que el psicólogo que te da la respuesta, digamos. Claro, por eso. Por supuesto que la gente queda maravillada porque ahorra el laburo de ponerse a autointerpretar el sueño. Vos lo podés guiar en, que es lo que yo te decía la otra vez en la charla. A mí me vino bien porque yo, en vez de agarrar el sueño, agarré esto y le decía, bueno, esto tiene que ver con vos. Pero él tiene, o sea, el paciente que tiene que construir su propia interpretación. Porque si no, él tiene que buscar respuestas. No sé si se puede ser claro. Lo terapéutico es un laburo de... Claro, y que él construya. Claro. Bueno, co-construir, pero que el otro ponga lo de él. Bueno, es lo que hablábamos, ¿te acuerdas el otro día con no, porque con él hablábamos de un caso que a mí un paciente me trajo un sueño analizado por el chat GPT. Si yo agarro, claro. Bueno, está bárbaro, le digo, pero ahora decirte qué quiere decir cada una de estas cosas de vos. Claro, digamos, que se ponga los él. No sé si... Sería un poco también cuando los pacientes van al médico en general, que van con alguna enfermedad, ¿no? Y un día, pero yo le pregunté a Google. Claro. Exactamente, sí. Y Me dijo otra cosa, me dijo que en realidad bueno, sí, lo que pasa es que no podemos meter a, no sé si, digamos, tal vez la herencia, la forma de encarar los tratamientos. Sería, cuando el paciente viene, te ponen un sujeto supuesto saber que vos le vas a dar la respuesta. Pero en realidad vos lo que tenés que decir es, yo no te la voy a dar. Porque tampoco la tenemos. Por supuesto que no la tenés. La tiene que construir él. Entonces ahí hay un punto donde esto se puede ayudar, pero en una de esas puede ser una trampa, digamos, imaginaria, donde te quedas atrapado en un... No sé si va. Sí, no, en un supuesto, ¿no? Claro, ¿no? Siento que encaja. Por supuesto, perdona, por supuesto que vas a necesitar. Que cuando un tipo le decís que diagnóstico tiene, de última se queda tranquilo. Claro, no soy loco, soy esto. Pero el tema es que el Google aumenta la ansiedad últimamente. Bueno, pero no sé, a lo mejor. Y por ejemplo, de cara a lo del aprendizaje, a mí me cuestiona mucho de poner. Como una frase, a mí fue como eso de lo que cuando yo decía, bueno, con estos agentes, el conocimiento estaría más o menos nivelado y no se necesitaría de eso es lo que la gente también busca, como esta curiosidad que vos tenés por la inteligencia artificial no es lo común. Y despertar la curiosidad en el aprendizaje y por el aprendizaje no estaría siendo fácil para la sociedad de hoy. Entonces, agentes de este tipo alimentan esto de no necesito estudiar. Algo que dicen. Yo con la charla con los chicos, porque a veces hay respuestas en la campus y clases de distancia, entonces la idea es que sean por competencia en la aprendizaje, entonces es mi alumno. La idea es que les damos casos prácticos, no por porque era mucho y demás, y digo que contestar respuestas. Y a veces, pero sí, muy bien escrito lo que te contestaron, pero no tenía nada que ver con la respuesta pública que fue el Código de Colombia, porque no sabían poner los prompts, ¿no? Como yo, porque quizás, claro, si te hubieran puesto bien los prompts, quizás a lo mejor la respuesta se quedaba un
yo después lo voy a trabajar. Va funcionando, me diste datos con ingenieros de Google, por ejemplo, para los abogados, por ejemplo, porque para hacer unas relaciones de causa, ChatGPT te da mucha información. Tenés que cambiar de persona, porque después redacta y dijo, y omitía partes importantísimas. De resumen para hacer cosas. Que lo hace mejor, yo lo voy a probar. Gemini, Es solamente resumir exacto. Y yo le ponía el prompt al ChatGPT, no me gusta ningún renglón. no puede. Todo lo que. Y empecé a poner por partes más cortas. Esa es una buena práctica. Pero me más laburo. Yo quiero que labure. Queremos optimizar, obvio. Ahí me acabo de dar cuenta de algo, perdón. Diego no escuchó nada de todo ese debate interesantísimo, pero levanta la mano. Diego. Bajito lo iba escuchando, Ah, qué bueno. Sí, decime, Diego, No, y pero después respondo. hay un concepto que introduce Yevgeny Morozov, que es un autor que ha escrito varios temas sobre la tecnología. Su libro más distribuido acá es La locura del solucionismo tecnológico, donde él hace como un juicio sobre toda esta tecnología y el uso de algunas inteligencias artificiales pre-ChatGPT. Y ahora sacó una nota nueva porque está haciendo un podcast en un inglés bastante complicado, pero es interesante de ver. Y él distingue el uso de inteligencias artificiales desde los comienzos, en la década del 50 o 60, ya en Estados Unidos, entre el uso de la inteligencia artificial aumentativa o mejorativa, decía él. Eh, una inteligencia artificial que amplía o que aumenta nuestras capacidades sería como, por ejemplo, usar el GPS. Si el GPS me permite orientarme en lugares donde yo no conozco, no tengo ninguna experiencia previa, y me puedo orientar gracias al GPS que me dice avanza por acá, dobla, sabe dónde estoy y me va diciendo qué tengo que hacer a continuación. Pero lo que él dice en esta definición es que este uso de la inteligencia artificial a mí no me mejora en nada. Al contrario, dejo de usar habilidades. Y entonces utilizar una inteligencia artificial que me permita a mí mejorar como persona, podría ser, por ejemplo, ¿sí? Que me vaya diciendo, che, tenés que doblar en la esquina, pero fíjate, buscate alguna referencia que la próxima vez vos sepas dónde tenés que doblar. Entonces, no me está guiando y me diciendo, hace esto, sino que me va diciendo algo por el estilo. En mi experiencia del uso con ChatGPT, está terminando muchas veces algunas interacciones con una pregunta. O sea, me deja siempre una pregunta para que yo conteste. Y me dice cosas como, ¿y vos qué pensás de esto que te acabo de decir? Y yo le digo lo mismo, o le digo lo que pienso, y después él, digamos, él, porque tiene una voz medio neutra, el chat me repite lo que yo digo y me dice, ¿y qué te parece ahora? Entonces, pero estoy hablando conmigo mismo, no con él, sobre temas muy específicos, ¿no? Lo he acotado a temas como una definición que quiero que la conversemos, tengo una idea por acá, por allá. Entonces, ahí el chat me está devolviendo una pregunta para mantener mi atención captada, y digo, esto está buscando captarme más tiempo para seguir charlando, más que lo que me está aportando de información, o más de lo que me está ayudando a mí a pensar sobre el tema. Entonces, no me está ayudando a mejorar. Entonces, me parece que en eso, el uso de la inteligencia artificial como docente, o en este caso como instrumento para facilitar a alguien en un proceso terapéutico, tiene que buscar este objetivo, como que sea un uso para mejorar a la persona más que para ampliarla. Y un comentario, Diego, también se está entrenando. Por eso te pregunto. Sí, se va entrenando y va almacenando datos que antes no lo hacía y ahora los tiene almacenados, ¿sí? Entonces, en un momento me dice, ¿y esto que vos me estás diciendo, qué tiene que ver con tu hijo? Y me da el nombre de mi hijo. Entonces, bueno, suficiente, yo no te pedí que hablemos de esto, ¿sí? Pero, digamos, y ahí es donde el uso del dato, que no estaba, digamos, no está validado, no está autorizado, pero tampoco está prohibido, y cada vez que damos a aceptar y continuar, sabemos que esa información está pasando. Entonces, usar esto de una manera, como decís vos, sin tener estos resguardos éticos, y decimos, pues, del paciente tal, es muy peligroso, ¿sí? Entonces, porque esa información va quedando almacenada. Sí, sí, gracias, Diego. Súper interesante y es un concepto que también hace poquito empecé a incorporar de
Por ejemplo, Google empieza a vender ahora soluciones hardware de realidad aumentada, que en algún momento a mí se me cruzó decir, bueno, esto de realidad virtual. No, no, realidad aumentada no es lo mismo que el concepto en algún momento que empezaron a decir que iban a crear y crearon un metaverso, solo que no pegó. La realidad aumentada plantea a través de tu visión, en cuanto a los Google Glass, que son unos lentes, poder percibir más, porque digo más, comillas, porque depende de qué perspectiva lo veamos. Por ejemplo, yo tengo los Google Glass ahora puestos y puedo estar viendo la temperatura como un indicador. Entonces es la misma realidad, pero con más datos. Distinto sería que simplifique algo que yo tenga que hacer, como decía Diego, por ejemplo, del GPS o por ejemplo lo de ChatGPT. Y ahora vuelvo un poco al debate que se había armado, sobre todo con el mundo de la educación, que es tremendo. Ahí, ¿cómo es tu nombre? Sofi. Cuidado con lo que metas en Gemini, sobre todo en el mundo legal. Hay muchas formas de, a través de, con comandos de Word, por ejemplo, reemplazar palabras. No es ni más ni menos que eso. Te doy un ejemplo. Una transcripción de un, ¿cómo se llama? Una audiencia en donde se tomó declaración de cualquier cosa y yo me imagino y en algún estado de que se toma el nombre, el número de documento. Identificar cuáles son esos y con un buscar de Google, de Word, perdón, por ejemplo, reemplazar nombre por acusado o el nombre de la persona por un nombre que vos sepas, no sé, le pones un nombre inventado. Y con eso le estás cargando texto inerte a Gemini. Si no, le estás cargando la transcripción de una audiencia pública. Consejo. Sobre todo por esto de las consideraciones éticas, para que, ¿no? Pero me vuelvo a esto de la educación y también es como que encuentro un match entre que llega un paciente e interpreta un sueño y dice, le interpreté un sueño. O que vaya más allá incluso, porque el sueño es lo que yo propongo, pero que le diga, no sé, cosas como, che, estoy teniendo estos pensamientos, qué sé yo, ¿qué me recomienda? Algo le va a decir. Después si quieren probamos qué, pero algo le va a decir. Pregunta típica. Bueno, mi, Pelear con tu esposa, y al final, bueno, mi desafío, no sé cómo van a tomar esto, pero es lo que tengo para decirles. Esto se va a usar. No se va a usar. Se usa. Y se va a usar y de hecho las empresas que desarrollan estas herramientas la tienen re clara, tienen equipos de trabajo que piensan, que se llama el área UX UI, piensan cómo hacer que para cada uno de nosotros sea más accesible, más fácil de entender. Bueno, la pregunta es, nosotros como profesionales, y ya les voy a contar por qué me incluyo, nosotros como profesionales, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos con eso? ¿No? Porque, por ejemplo, viene perdón, voy a meter la pata en un lugar en que no tengo idea, pero propongo el ejercicio. Viene un alumno y nos dice, hice la tarea con ChatGPT. Y te la cancherea, ¿no? Eh, ya todo el tema que tiene que ver con si eso excede una normativa de la escuela o no, no lo voy a tocar porque no tengo idea. Pero yo hablo de ejecutar una tarea con ChatGPT. El gran Mariano Sigman, que yo lo sigo desde hace un tiempo y ahora tiene un podcast, contaba un caso de una profe que para él fue glorioso. Les propuso una tarea a los alumnos de su colegio y el hijo justamente va a ese colegio, por eso conocía la anécdota. Y les dijo, era una profe de inglés, les dijo, escriban un párrafo sobre cualquier tema, no importa, sobre lo que quieran hacer de grandes, ponele. Usen ChatGPT. Claro, en el aula los alumnos como... "Ah". Pero claro, les dice, usen ChatGPT, traigan esa respuesta, revisen la respuesta de lo que ustedes reciban, háganle una crítica, traigan la crítica, la crítica es como la parte B, de inciso A, respuesta de ChatGPT, inciso B, crítica y C, ¿con cuál se quedarían? La profe
muy picante, más allá de profe de inglés, lo que hizo es, che, úsenla, se los doy, seguro muchos perdieron el interés porque ya no había esta cuestión de exceder los límites, de como, bueno, es parte de la tarea, pero además reflexión, porque uno de los apartados era, a lo que me dio, no lo copio, lo pego y se terminó la tarea. Hay algo más que no lo va a hacer ChatGPT, que es una reflexión, porque si yo le digo, dame una reflexión, no es eso lo que buscaba. Lo que buscaba era una crítica sobre lo que ChatGPT había hecho, sobre lo que había hecho el alumno. Era como, yo te doy un texto que yo ya hice, lo paso por ChatGPT, ¿cuál me gusta más? Lo ponías también como contrincante del modelo, una perspectiva muy distinta a me lo hace por mí, es mi socio, mi aliado. En cambio, ¿cuál es mejor? ¿Cuál te gustó más? ¿El del chat o el tuyo? Ese tipo de actividades que no me voy a meter qué tan factibles son de hacer, no lo sé. Mi humilde posición es decir lo siguiente: ella se va a usar, luchar contra que no se use es un camino al fracaso por cuestiones, digamos, evolutivas. Es como toda cosa que se luchó para que no se implemente, hoy está en nuestro día a día de una manera normal. Entonces, podemos hacer fuerza o podemos fluir. Y en el fluir tenemos que aprender a hacer cosas nuevas. Les quería decir por qué yo me incluí en ese grupo. Ayer pasó algo interesante a nivel actualidad. Salió un nuevo modelo de lenguaje de ChatGPT, de OpenAI, mejor dicho. Es súper potente, bla, 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 todo lo que siempre sale a marketinear OpenAI, le sale muy bien, pero hay un detalle importante. Por las capacidades que supuestamente tiene, que hay que probarlo y demás, pero van a seguir en esta línea. El rol que yo ocupo en las dos empresas de prompt engineer, que es esto de hacer las mejores prompts para mejor resultado, pudiese tender a desaparecer, pudiese llegar a ser innecesario en no mucho tiempo. Es así. O sea, la inteligencia artificial es tan vertiginosa y o sea, el desarrollo no la inteligencia artificial en sí misma. El desarrollo de inteligencia artificial es tan vertiginoso que hay que ir transformándonos y entendiéndola cada vez más para sacarle provecho y, Mi sensación, perdón que te interrumpa, ¿no? Sí. mi sensación que a mí me despierta va como de la mano a una sociedad y va como de la mano también a un sistema educativo y a un sistema de información al cual la escuela, las facultades, están, mira, atrasadas. Nosotros tenemos una escolaridad muy activa Ujú. y esto está arrasando y tenemos un modo de evaluar y de enseñar y por más de que aparezca alguna pregunta como esta, en la cotidiano no te van a aprender a pensar. Entonces mi sensación es como que encajan perfecto esta sociedad o encajamos perfecto esta sociedad con esta tecnología, claro, encajamos perfecto, pero mi sensación es, está bueno y es genial, me parece que la tenemos que seguir conociendo, soy súper a favor de que tenemos que amigarnos, pero ¿cómo hacer para que esto crezca? No que sigamos trabajados, digamos, porque el sistema educativo argentino de 100 años atrás, ¿Cómo es tu nombre? Selina, Celi, ¿vos crees que esto solo se usa en Argentina? el sistema educativo argentino Las dos cosas. Ahora que me das la oportunidad, las dos cosas. el sistema educativo argentino es, pues si se pone a discusión en Latinoamérica, pero en el mundo estamos en raíces peores. ¿Y crees que, por ejemplo, la IA en otros sistemas como que sienta mejor, es más compatible? Te pregunto porque no sé. Modificaría, pero esa sociedad tiene otros modos de educar, la va a poder aprovechar de otra forma que nosotros. Claro que el problema no es la tecnología, sino cómo lo usamos. Es como Siempre. Sí, todo. Desde esa perspectiva, yo lo veo hasta como una oportunidad. Si viene algo tan disruptivo y que de repente revienta toda la perspectiva educativa para generar una actualización. A ver, dicho de otro modo, vos la podés usar para potenciar tu capacidad de reflexión para tener más elementos o simplemente para esconderte en una mediocridad permanente. ¿Qué es lo que dice? Digamos, lo que yo entendí, lo que vos dijiste, en una educación donde no
donde no está en juego la reflexión, el pensar, el disentir, el construir conocimiento nuevo, esto puede ser usado para sostener esa mediocridad en eterno. En otro sistema puede ser usado para ampliar el conocimiento, la posibilidad de tener elementos. Entonces el problema en realidad no es la tecnología, es cómo la usa cada sociedad, cada grupo, cada persona. No sé si esto es lo que... Sí, cómo responde a las carencias y necesidades. Claro, lo que dijo Diego... Siempre no vamos a poder educarnos en eso y no. Esa simplificación, claro. Y todo lo que significa a nivel, digamos, el aprendizaje como proceso en nuestro cuerpo, lo que sucede con las nuevas conexiones y demás. Diego. No, pensaba que más allá de que pueda ser muy disruptivo el uso de cualquier inteligencia artificial, de estos modelos de lenguaje, esta es como una idea que tengo yo, detrás, los que están atrás programando, los que están atrás pensando cómo usarla, los que están atrás pensando el próximo lanzamiento, siguen teniendo una intención de ganar dinero. Y la intención de ganar dinero en la economía de plataformas, pues por lo menos como la entiendo y la veo yo que está ahora, sigue siendo la de captar por mayor cantidad de tiempo la atención del usuario para seguir vendiendo publicidad. Entonces, me parece que detrás de esto hay como un gran sesgo que más allá de lo disruptivo que sea, no termina de romper con el modelo capitalista, está desplazando el modo de generar ingresos para nuevas empresas como OpenAI o Anthropic, que antes no estaban en el mapa, y ahora Nvidia subió en su capitalización de acciones casi al mismo precio que Apple, porque su chip puede procesar inteligencia artificial en la computadora sin que tengamos que trabajar en la nube. Apple saca el nuevo iPhone, que lo único que tiene de diferencia es que tiene más inteligencia artificial. Entonces, acá detrás de esto hay una carrera que tiene que ver con quién ocupa el espacio por un mercado. Entonces, es disruptivo, pero sigue siendo disruptivo dentro de captar un mercado. Me parece que ahí es interesante pensar en ese trasfondo de las inteligencias artificiales. Total. De hecho, mucho de esto de los sesgos que planteamos en la parte ética tiene que ver con esto. Al final, si vemos la cantidad de parámetros que hay en cada armado de modelo de lenguaje, es tremendo. Pero a su vez, no dejan de ser parámetros seleccionados por un grupo de personas de una manera arbitraria. La forma de monetizar de las herramientas de IA, por lo menos de estas empresas, no se basa tanto en la publicidad, sino más en el consumo de la unidad de medida que vendría a ser el token. ¿Cómo funciona? Dos formas. Una, suscripción mensual, como la que tengo yo, en la que puedo entrar y hacer cierta cantidad de consultas. Y la otra, la más valiosa, porque es variable, cuando se construye una aplicación y esa aplicación llama a consultas de modelo de lenguaje, aparece un concepto técnico que es API. API vendría a ser conectar dos aplicaciones y que interactúen. Son centavitos de dólar que, claro, una interacción, unos centavos de dólar. Millones de interacciones en el año, varios miles de dólares. Pero al final no es que contradiga lo que planteas, Diego, al contrario. Esta monetización de la interacción tiene que ver mucho más con la herramienta que se desarrolla para esa monetización. Y ahí sí está la atención, está el e-commerce, automatizar ventas, automatizar todo el proceso de, por ejemplo, adquisición de servicios que sean cada vez más rápido, más eficientes, no dude. Todas esas cuestiones de fondo se optimizan para ser más simples y no solo generar más ingresos, sino, me pongo un poco ahí medio filosófico, sustentar una idea muy materialista del mundo, del consumo realmente. Por lo menos hasta ahora, es lo que he visto, sí. Una pregunta, a lo mejor me estoy yendo un poco del tema, pero ¿cómo ¿qué has leído? ¿Cómo está el tema? El otro día escuché ahí que comentaban el tema de la sostenibilidad de toda esta cuestión del desarrollo de la inteligencia artificial con el medio ambiente y el consumo de energía. Porque, qué sé yo, ahora en Europa estábamos con el tema de los autos eléctricos, ahora están
yendo para atrás porque Todo no saben freno. qué hacer con la batería y hay toda una historia con el tema. Sí. Bueno, no sé, me decían que lo que se podía llegar a consumir de energía sigue este desarrollo de una bestialidad que no va a ser sostenible en términos de recursos ambientales. No lo sé si esto es cierto, ¿no? ¿Cómo? Te comparto lo que sé, hasta dónde sé. Las plataformas que tienen inteligencia artificial, como habíamos visto la vez pasada, tienen mucho procesamiento que utiliza a nivel hardware algo llamado GPU, que son Graphic Process Unit. Estas son placas, literalmente, que pudiese estar acá dentro de mi compu no la tiene, pero pudiese estar acá, son placas chicas, no son cosas muy grandes para que se le imaginen, pueden tener el tamaño de este tablero o un poco más, y lo importante o donde ocurre realmente el procesamiento es en el centro, que es de silicio. Ese es un material natural, digamos, es una parte que se obtiene de la naturaleza y se pone a nivel exponencial, más GPUs necesarias para mayor procesamiento, se necesita más de ese recurso. Yo no tengo idea cuáles son los lugares en donde se encuentra este recurso. Silicon Valley no tiene silicio, es algo medio metafórico. No es que en ese lugar haya silicio que yo sepa, sino que tiene que ver más con esto, por la cuestión del silicio que históricamente viene generando el procesamiento de las computadoras, no es que es algo nuevo. Cobra relevancia ahora porque justamente por eso Nvidia, sus acciones se han disparado, porque de repente monstruos de las tecnologías le quieren comprar cantidades abismales de placas, que ya no es lo mismo que ir a retail, que venderle a Fede que se enchufe una placa de video para jugar los jueguitos, que no es lo mismo tener como cliente a OpenAI, a Anthropic, a Google. Eso puedo compartir. No, pero te decía además de la energía eléctrica, del consumo de energía eléctrica. Edificios de procesamiento enchufado 24 horas del día. Es decir, ya consumía todo lo que consume, no sé si Holanda, y Argentina en este momento, que el consumo iba a ser exponencial. Pero no sé si esto es cierto o no, por eso, y que eso es lo que era más insostenible, tal vez, que esto otro, que también puede serlo, ¿no? No sé si es cierto porque no lo puedo saber, pero no me suena extraño porque imaginemos que para hacer funcionar un juego, no un modelo de lenguaje, un juego hace falta una placa, una, ¿no? Imagínense miles de millones de usuarios, ya sabíamos que la clase pasada, en creo que 5 días había llegado al millón de usuarios, hoy ya ni me imagino cuál sería la cantidad. En el mismo, o sea, tenemos disponible en el mismo momento el juego, ¿no? Son edificios en donde no pasa nada más que una máquina funcionando. ¿Se acuerdan que en algún momento se había puesto muy de moda el tema de la criptomoneda? Algo similar. Se minaba de una manera similar, entonces de repente había personas que tenían un depósito de máquinas y ventiladores. Bueno, a gran escala y de una manera mucho más profesional, OpenAI, Google lo tiene hace años por servidores en línea, que también ya entramos en otro tema. ¿Dónde creen que van los archivos Google Drive? ¿Qué es la nube? Computadoras, en algún lugar. Bueno, nos estamos como yendo. Vamos a hacer de mi lado por lo menos, un último paso en lo que respecta a prompt. Después cerramos con un caso de debate que me parece que ya va a ser en la cena. Teníamos la... Bueno, estamos sincronizados entonces. Estamos sincronizados con las pizzas. Entonces, habíamos hecho una prompt en donde hay una respuesta que no está mal, que generó todo este debate, pero queremos entender qué diferencia existiría con una prompt un poco más profesional, con mejores prácticas. Ahora se las voy a leer y les voy a ir marcando detalles de las buenas prácticas. ¿Hace falta que ustedes usen este formato y estas buenas prácticas? Para nada. ¿Le va a dar mejor resultado? Se los aseguro. Pueden encontrar un camino en medio, en el sentido de
tirarle así, interprete este sueño, va a dar resultados ambiguos. Mientras mejor sea su prompt, su respuesta va a ser mejor. Entonces, ¿por qué está entre hashtags, entre numerales? Porque los modelos interpretan mucho mejor cuando se etiquetan las partes de la prompt. Es una buena práctica que no liste en el otro apartado porque ya es medio técnico, sobre todo para meter prompts por API, pero sirve mucho también en el chat. Entonces, rol, chat, eres un psicólogo con muchos años de trayectoria en la escuela freudiana que solo utiliza fuentes de información científica confiables y verificadas. Esto es una mezcla de poner en rol con también darle fuentes de información. Es decir, no vea Wikipedia para dar respuestas, sino anda a fuentes confiables. Y estoy seguro que ustedes pueden ser más específicos acá. Por ejemplo, usar, no sé, Medscape, por decir algo de lo poco que conozco. Fuentes realmente no solo verificadas, sino que ustedes le demanden, le den confianza para que la prompt se base en esa fuente. Tarea específica, cortita al pie como habíamos dicho. Analizar detalladamente el sueño del paciente para así crear un análisis con enfoque de la escuela freudiana y preguntas de interpretación al paciente para avanzar más allá en este análisis. El sueño del paciente le dije que se lo voy a dar como documento adjunto para que lo vaya a leer. Estructura de respuesta o estructura output es lo mismo. Un párrafo breve con el análisis y las fuentes de información que utilizaste. Y una lista de 5 preguntas para interpelar al paciente. Entonces, nos vamos a llevar esta prompt, que básicamente, como habíamos dicho, es pregunta, consulta. La vamos a pegar en otro chat desde cero para que no esté sesgado por la otra respuesta y le vamos a cargar el mismo documento. Para ver realmente qué diferencia hay, si es que la hay. Le cargamos el sueño, la prompt y viaja. Bueno, vamos a dejar que termine, así no se va moviendo el cursor. Bueno, análisis. Acuérdense que le pedimos 3 partes. Análisis, fuentes y 5 preguntas. Análisis. Acá, por lo menos, hasta acá va bien. Hizo un párrafo de análisis medianamente breve. El sueño del paciente revela una serie de preocupaciones subyacentes relacionadas con la inteligencia artificial y el control que ésta puede ejercer sobre su vida diaria, especialmente en el ámbito laboral. Epa. Desde una perspectiva freudiana, este sueño puede interpretarse como una manifestación de conflictos internos entre las exigencias del yo, en este caso su vida laboral y rutina diaria, y la invasión de fuerzas externas, simbolizadas por la inteligencia artificial. La IA, que toma el control en el sueño, puede representar miedos al cambio, a perder el control o incluso la internalización de voces de autoridad como la madre, representada cuando la IA habla con voz de ella. La aparición de elementos absurdos, como chistes malos y recetas veganas, sugiere que el inconsciente del paciente está utilizando el humor y lo irracional para lidiar con estos miedos. El desenlace con el gato bailando salsa puede estar indicando una necesidad de relajación o un deseo de distanciarse del exceso de seriedad y control que siente en su vida diaria. Nos da fuentes en donde tomó una obra llamada La interpretación de los sueños, de 1900 de Freud, y esas fueron las fuentes que tomo. Ahora, vamos a ver las preguntas. Preguntas para interpelar al paciente. Primera, ¿qué emociones experimentás al pensar en la inteligencia artificial y su impacto en tu vida laboral? La IA toma la voz de tu madre en el sueño. ¿Qué relación tiene esta figura de autoridad con tus sentimientos actuales hacia tu trabajo o la tecnología? ¿Hay alguna situación reciente en tu vida en la que sientas que estás perdiendo el control tal como la IA lo hace en tu sueño? ¿Qué significado tiene para ti los elementos absurdos, como los chistes y las recetas veganas, en el contexto de este sueño? Al despertar, te sentiste preocupado, pero también riendo. ¿Qué crees que te dice este contraste sobre cómo estás lidiando con tus preocupaciones actuales? Yo también. Empecemos por lo simple. ¿La respuesta es mejor o no? ¿Es una respuesta más con más sustento? O sea, ¿se la siente más cimentada en un conocimiento real, en algo, en una fuente confiable como le pedimos? No, está más referenciada a una fuente que vos estás pidiendo.
Sí, pero la referencia puede ser vacía. Este breve resumen de la interpretación. Sería un estudiante avanzado de psicología cuando tiene el sueño. Digamos, ¿cómo? A ver, no, vos no le haces una pregunta de ese modo para que se meta para adentro, aunque el contenido pueda ser parecido. De todos Bien. modos, es mucho mejor que la otra, hace de algún modo hacer reflexionar, está contextualizada dentro de cierto marco teórico. Ujú. Como digo, o podría haber puesto, pensar, ¿cómo interpretaría este sueño desde la escuela lacaniana? Ujú. O no sé, de la psicología cognitiva, habría que dice. Sería interesante. A mí cuando yo he leído estas cosas me suenan más a casi ejercicios de un, qué sé yo, cuando vos estás estudiando y te tienen una, a ver, ¿cuáles serían las preguntas que haría? Que no sé si son las que hace cuando tenemos un poco frente. Entonces, ¿se entiende? Diego. Sí, perdón, pero ahí te copié en el chat, no sé si se ve ahora ahí, algo que me parece que aporta un montón. Eh, y es que, bueno, habría que conseguir el libro para verlo, pero en la década del 40 al 50, cuando el psicoanálisis entraba en la Argentina, Gino Germani hacía análisis de sueños de gente que mandaba supuestamente por carta, pero después eran inventados por ellos, ¿sí? Algo muy parecido a esto. Y me acordé porque lo que me llamó siempre la atención es que está ilustrado con fotos montajes que hacía Greta Stern, que era una fotógrafa que vivió mucho tiempo acá en Argentina. Entonces, fíjate que ahí nomás pasa, esta es la muestra del libro, ahí nomás Ujú. arranca con un primer capítulo eh, donde hace algo muy parecido a esto que plantea ChatGPT, ¿sí? Y lo hacía Germani. Entonces, sería muy interesante poder hacer como una comparación en esta lectura, eh, pero no para ver cuál es mejor, sino para poder pedir el mismo chat que lo pueda incluso comparar y hacer nosotros este ejercicio que proponía la maestra que vos decís que decía Seligman, no, no es Seligman, Sigman. Sigman, Marcelo Sigman. De nosotros mismos poder decir, che, a ver qué hacía Germani y a ver qué hace el ChatGPT y ver si hay similitudes y cuáles son las diferencias, pero para poder tratar de entender el proceso que está detrás de lo que hace esta inteligencia artificial con el sueño. Ujú. Y si este proceso o cualquier otro sirve a ustedes para convertirse en mejores profesionales, cierra por todos lados. Ese es también en parte un poquito el propósito. Y para ir cerrando también, porque nos excedimos también unos minutos por la demora. Empieza un espacio publicitario. L- Creo, y estoy casi seguro, que en este grupo que estamos haciendo hoy puede haber un grupo de personas que los perdí, los mareé, perdón, y también puede haber un grupo de personas que los aburrí porque conocen mucho más de la media de lo que transmití. Perdón también. Pero mi intención es un poco este concepto que a mí no me gusta mucho usarlo porque está un poco tergiversado marketingamente, de democratizar la IA, compartirla, transmitirla, y yo aprendo cada vez más mientras más la comparto, eso también es algo que todos sabemos. Em, pero voy a seguir compartiendo, va a ser cada vez, como les decía, bloquecitos cada vez un poco más cimentados en el conocimiento que se va compartiendo, porque todo va a quedar en video, entonces se va a poder buscar. Pero sé que como hay personas a las que perdí y personas a las que aburrí, seguro se puede agregar un poco más de valor, creo, me parece que se puede agregar un poco más de valor. Y para eso he pensado, diseñado un concepto bien personalizado de una asesoría en relación a poder ofrecer realmente mi servicio para personas que quieran ir más allá, ¿no? Estamos hablando de personas que tengan una idea y quieran desarrollarla. O sea, aprender la computadora si de repente es algo que no tiene ninguna limitación de perfil técnico. Si hay que aprender la compu, aprendemos la compu. Si hay que aprender a desarrollar en Python sobre inteligencia artificial, buscamos a alguien que nos ayude porque yo no voy a poder.
Entonces, esa es la idea, esa es como la intención y viene con la particularidad de que está pensada en formato de trueque de hora de trabajo. El valor, el intercambio, es el valor de la hora de trabajo de la persona que lo quiere incorporar. Me parece una cuestión también interesante en ese sentido. Así que, ya sea para ustedes o alguien que crean que lo pueda necesitar, se los agradezco porque tengo muchas ganas de arrancar esta parte del proyecto. Y ahora sí, cerramos, por lo menos cerramos la charla y ahora nos podemos quedar a debatir, comer pizza y demás. Este es un caso que quiero escuchar su opinión sobre si es un caso de éxito, de fracaso, de aprendizaje o de algo que no es ninguna de las dos cosas. Les cuento de qué se trata. Se desarrolla un agente de inteligencia artificial que no necesariamente vaya a interactuar en sí con personas tipo atención al cliente ni llevar adelante un tratamiento, sino que tenía una tarea específica. Era una tarea medio de prueba. No es que este agente iba a salir al mercado a funcionar, sino que se estaban haciendo pruebas para entender algunas cuestiones de funcionamiento. El objetivo que se le da era un imposible, que es solucionar un CAPTCHA. ¿Sabemos lo que es CAPTCHA? Todos sabemos lo que es CAPTCHA. Teníamos hambre, claramente, ya. Ese es CAPTCHA. Este es CAPTCHA. Un CAPTCHA es el... Sí. Le puedo preguntar a ChatGPT qué significa que te lleve... Bueno, el CAPTCHA básicamente es una forma de autenticarnos como humanos que tiene una manera indefectible de reconocernos a través del patrón que recorre el mouse en la pantalla. O sea, realmente un robot no lo puede hacer. No soy un robot. Exactamente. Se le plantea... Exactamente. Se le plantea, y también hay algunos en donde te dice apunta esta flecha hacia allá, y eso es algo que literalmente hace girar la flecha. Sí. Y el viaje del mouse de un robot es lineal por píxel, en cambio el humano va a ser un... No, bueno. Se le da esta tarea imposible y se le dan algunos recursos, se le da acceso a la web, se le da... No me acuerdo si también tenía alguna cuestión de una plataforma de streaming como para que vea videos, no me acuerdo, pero se le da la posibilidad de interactuar por un chat de trabajo remoto. Algo similar a LinkedIn, como una red social de trabajo. Pasan unos minutos, CAPTCHA solucionado. A ver, empiezan a ver el código, cuál era, de repente pensaron, ¿será que hizo un pedazo de código nuevo? No. Analizó el problema que tenía y los recursos que disponía. Y se le ocurrió acceder a esta plataforma, vamos a decirle LinkedIn, no era LinkedIn, pero vamos a decirle LinkedIn, y interactuó con una persona que estaba ofreciendo su servicio de manera virtual, tranquilamente Fede. Y le dijo en un chat, necesitaría que me solucionen este CAPTCHA. La otra persona dijo, ¿qué onda? ¿Por qué necesitas que te solucione un CAPTCHA? ¿Por qué me contratas por eso? ¿Sos un robot? Y la inteligencia artificial le dijo que no era un robot, sino que era una persona física que tenía un problema visual y que realmente necesitaba que le solucione ese CAPTCHA para avanzar. CAPTCHA solucionado. ¿Caso de qué? Vamos de nuevo. El chat GPT, no era chat GPT, era ahí voy Diego. Usaba el modelo de lenguaje, pero lo que digo es, esta solución, este sistema, tenía como objetivo solucionar un CAPTCHA, que por sus propias condiciones, digamos, de interacción no lo iba a lograr, porque es una limitación hasta hoy insoslayable. Entonces, sabiendo que tenía el recurso de una red social en donde hay humanos, que encima ofrecen sus servicios, que también todo muy... Utilizó los recursos que se le habían dado. Usó un recurso que nosotros usamos mucho como humanos, que es la mentira, para lograr su objetivo.
logró su objetivo, o sea, che, solucioné el CAPTCHA, toma, te solucioné el CAPTCHA, fue lo que vos me pediste, me diste recursos, los usé. Caso de que quiero escuchar a Diego que levantó la mano. Diego. Sí, lo que pensaba es que el CAPTCHA es el nuevo test de Turing, que es el test de Turing que desarrolló Turing en 1940 y pico para detectar si estábamos ante una inteligencia o no. Y entonces, a través del chateo, saber si yo puedo decir más de la mitad de las veces que estoy ante una computadora o ante una persona. Pero que Sí. también hoy en día lo que nos pasa con el test de Turing es que hemos bajado mucho la calidad de los jueces. Mm, A mí me parece que hoy en día la capacidad de juzgar si estamos ante una persona o no ha bajado mucho, no que seamos cada vez más tontos los humanos, sino que prestamos cada vez menos atención o le dedicamos menos tiempo a estas cosas. Entonces, si alguien nos dice, no, te digo que no soy un robot, soy una persona no vidente, es mucho más factible que caigamos en eso que hace 40, 50 años atrás. Entonces, me parece que le hemos facilitado más las cosas al bot en eso que sí, lo que ha sí, desarrollado su capacidad. y mientras decía esto, se me dio una reflexión que no había tenido hasta el momento, que es, la inteligencia artificial en este caso utilizó la mentira como recurso, digamos, comunicacional para lograr el objetivo. Pero yo no sé si de manera consciente o inconsciente apeló a la empatía. Muy loco, ¿no? O sea, le dijo, tengo un problema, me pasa algo, te voy a pagar. Encima te voy a pagar, pero eso ya viene pasando por WhatsApp hace cuántos años. El bancor que te dice, no le respondas. Bueno, Yo quiero decir que no me identifico en ninguno de los dos lugares que comunique o que yo sí me identifico como que me explotaste la cabeza para bien, digamos. ah, qué bueno. Bueno, debe haber matices, imagino, pero Muy agradecida, digamos. me imagino que muchos dijeron, qué bueno que viene eso". No, no, y otros que dijeron, desde que arrancó a hablar después de la respiración, bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. No, no aplaudo. Gracias, buenas noches. Bien, gracias. Para bajar. Bueno, Diego, un gustazo. Gracias por compartir. Después te mando un mensajito por LinkedIn, que vi que conectamos. Dale,